yo no solo soy Norma la lesbiana, o sea, soy mil cosas más que eso, porque voy a estar con una bandera aquí en la frente todo el tiempo. Esto es Queerland, el espacio donde desprogramamos todo lo que nos dijeron que debía ser. Soy Alo Mendoza, bienvenido a la tribu, comenzamos. Hola, hola amiguitos, bienvenidos a otro episodio de Queerland. El día de hoy tengo a una invitada muy especial que conozco de muchos años atrás, pero no se las voy a presentar sin darles el comercial. Por favor, suscríbanse, regálenme 5 estrellas, es gratis, y compartan este contenido para que este mensaje se vaya amplificando. Quiero darle la bienvenida a Norma Martín. Bienvenida, Normiux, ¿cómo estás? Hola, Aldo, todo muy bien, muchas gracias. Cuéntanos de ti, ¿qué quieres platicarnos? Tus pronombres, tu signo zodiacal, ¿qué te gustaría que conocieran los Queerlanders? Justo, soy Norma Martín, mis pronombres son ella, soy una mujer lesbiana, abiertamente y orgullosamente. También soy una marketingera de corazón y pues ya llevo unos años trabajando en esto, tanto en el marketing como poder generar espacios inclusivos. Un poco de chisme para quien no nos conozca, íbamos juntos en la universidad y estamos viejos, ¿no? Hace 10 años, hace Sí, 10 años nos 15, graduamos, 15, así 15 nos conocimos, pero hace como 10, 11 nos graduamos. nos graduamos. Entonces, creo que algo que con lo que me gustaría empezar platicando es, yo personalmente creo que donde crecimos era un ambiente bastante conservador y cerrado, así lo viví yo, pero creo que me gustaría preguntarte para ti cómo fue crecer en Puebla siendo una mujer lesbiana. O sea, creo que no solamente tú y yo compartimos la universidad, sino que también compartimos justo eso, ser poblanos en estas escuelas de prestigio súper cerradas, en la cultura poblana. La verdad es que justo creo que uno le da perspectiva hasta que sales de ese entorno, pero una vez que puedes mirar hacia atrás, pues justamente son entornos sumamente controlados, con poco espacio para ser diferente. Por cualquier motivo eras candidato digno para el bullying y existía constantemente esta situación de pertenecer o no, y había quienes medio la librábamos en algunos puntos, pero había veces que sentías como el ojo del huracán. Y justo, o sea, yo como que tuve la fortuna de ir generando amistades en el espacio escolar y como que siempre estar en como en esta ligera sombra de pues ni soy de las populares, pero tampoco soy las super ultra buleadas y eso como que ayudó, pero al final de cuentas, pues también siempre me sentí y me supe diferente a todo el entorno que estaba viendo por N mil motivos que me atravesaban, ¿no? O sea, obviamente, pues hija de papás divorciados en un contexto de matrimonio perfecto, familia feliz y todo esto, ¿no? Luego, pues obviamente así, yo desde primero de primaria, cuerpo grande, no, pues ya, en los noventas, digno de obviamente todo el bullying que uno se pudiera imaginar y de toda esta conciencia que te empieza a generar. Y en su momento, pues, yo no era consciente justamente de mi orientación sexual, pero ya por ahí de más hacia la secundaria que me empecé a dar cuenta, pues fue todo un proceso de identificar y de saber que pues no existía un entorno que me sostuviera y me acompañara en este proceso y pues todo tuvo que ser introspectivo y conmigo misma y con nadie más, porque nunca alcancé a identificar a alguien más que me tendiera una mano, incluso teniendo amistades muy cercanas y que me apoyaban en otros sentidos, jamás sentí la apertura para hablar de estos temas. Platícame un poco, o sea, ¿te das cuenta y cómo fue ese shock? Porque al final crecimos en un entorno, bueno, al menos eso es lo que yo percibo, o sea, creces en un entorno en el que todo tiene que ser perfecto, ¿no? O sea, como que debes de venir de una buena familia, debes de ser atlético, pero debes de ser inteligente, pero, o sea, el simple hecho de, y esto lo notaba como desde la perspectiva sociocultural, el simple hecho de ser un poquito diferente, o sea, ya no deja tu ser gay, o sea, ya como tú decías, ser el de papás divorciados ya era como puta. O sea, entonces, ¿cómo fue para ti el darte cuenta de pronto que eras lesbiana en este entorno noventero, dos milero poblano? Pues como bien sabemos, la sexualidad es un espectro, ¿no? Entonces yo sí recuerdo como en esta parte de la infancia que me gustaban algunos niños, ¿no? Y sí tenía yo ahí, y me gusta fulano y me gusta mengano, pero luego hubo un momento, sobre todo como hacia secundaria,
que sí empecé a identificar como ciertos, pues es que ni siquiera eran gusto por algunas chicas, era más bien como un sentimiento como de ganas de proteger, de cuidar, que yo ni siquiera podía poner en contexto ni en entendimiento de nada, pero era como ahí hay un algo, pero no sé qué es. Ujú. Entonces, como que fue como un proceso muy lento porque pues al final está tan programado a las niñas les gustan los niños y entonces creces Cosa. y tienes un novio y te casas y tienes una familia y yo creo que por varios años me compré esa idea y como que estaba abierta pero al final de cuentas pues tampoco existían experiencias como para, ¿no? O sea, pues justamente jamás ahí anduve yo ligando con alguien, ¿no? Ni hombre, ni mujer, ni nada, porque pues vivía yo en esta burbuja de la de cuerpo grande, la de no sé qué, pues yo no era este material de seducción, ¿verdad? Hegemónico. Entonces fue como me acuerdo mucho en la secundaria que veía yo en Telehit, Sexo con Christoph, Amo, amo Telehit. salía y ves que salía Silvia Olmedo y así. Y Ah, con pues como Christoph, ¿no? que, Los sexólogos. exacto, y hablaba de sexualidad. Y yo me acuerdo que ese tema como que me llamaba la atención. Yo decía, y como que siempre me gustó que ella lo explicó de una manera como muy clara, muy directa. Y fue algo que ahora, ¿no? Desde la espiritualidad le llamo revelación. Hubo un Ujú. punto en el que dije, ahora, ¿será? ¿No? O sea, como que justo ella explicaba de qué es ser homosexual y etcétera. Y ahí hice un clic donde dije, ¿será que sí? ¿No? O sea, porque pues obviamente también, pues como que uno ya venía sintiendo estas cosas, también en el explorar de la sexualidad y del consumo de contenido adulto, pues sí, yo a veces veía chavas y decía, o sea, ¿las veo porque están ahí o las veo porque sí me llama Ujú. la atención, ¿no? Entonces fue como ese momento en el que, literal, fue un día del verano de de la secundaria a la prepa, que dije, ¿y si seré? Y ahí fue algo, un proceso bien interesante de explorar por mí misma todo este mundo, ¿no? O sea, con acceso a una computadora, fue empezarme a meter a blogs, a bajarme películas lésbicas, ya sabes, la clásica de Navidad, por torrents, obviamente llegué a ver The L Word, como que empecé a convivir con el contenido y ahí hubo ese punto en el que me hizo clic y dije, todo eso que tal vez yo no podía poner en palabras, hoy que lo estoy viendo en una película o en una serie, y claramente ver a Beth Porter, ¿no? Desenvolviéndose como una super mujer del arte con su super trabajo y su esposa, ahí dije, creo que eso es siempre lo que he querido ser o con lo que me siento cómoda y nunca la había podido poner ni palabras ni formas. Y fue muy interesante porque entonces como que todo ese verano me encargué de entender más y más ese mundo y me empecé a sentir cómoda con esa identidad y de decir, pues obviamente, ¿no? Pasando por todo, ¿no? ¿Y si sí soy bisexual? ¿Y si sí soy lesbiana? Y yo me acuerdo que regresé después de ese verano a la prepa y dije, no, pues ¿a quién le voy a decir? A nadie. O sea, porque pues primero tengo que ver cómo es este asunto, ¿no? Y entonces toda la prepa fue una experiencia muy lenta de empezar a ver cómo aterrizaba el tema de la homosexualidad en la cabeza de mis compañeritos. Y entonces pues estábamos leyendo en mi literatura, salía un poco el tema, y todos los comentarios, por supuesto que eran súper homofóbicos. Todo Claro. ese camino de prepa yo entendí que no existía realmente espacio para ser quien yo era, pero sí me dio 3 años de yo autovalidarme, autoentenderme, explorar y como en un entorno seguro, porque era el entorno digital, Ujú. como ir profundizando y conociendo más de mí sin que estuviera todavía realmente espejeado con el mundo real de mi entorno, ¿no? Porque ahí era Ok.
era obvio que no existía manera de traer el tema a la mesa porque cuando medio se asomaba, los comentarios eran pues súper violentos. Oye, y tengo una duda, porque yo no sé si hablo desde lo que viví, o sea, pero siempre era mucho más evidente que había hombres gays a los cuales en estos entornos los buleaban demasiado, ¿no? O sea, digo, nos buleaban demasiado, se reían de nosotros y porque al final es muy evidente, ¿no? O sea, digo, o sea, era más, no sé si estoy diciendo tonterías y esa es la intención de esta plática. O sea, como hombre gay es muy evidente que eres un hombre gay, ¿no? O sea, bueno, al menos si tienes pluma, como dicen en España, ¿no? Y entonces, literal, tú tratabas de esconderte mucho, o sea, como tú decías, en la gray zone, o sea, buscando bajo perfil, como siempre, muy protegido de las niñas. Lo platicaba en el podcast anterior con Ro, un amigo de Nestlé, no sé si lo ubicas también. Y justo decíamos, o sea, las niñas nos protegían, pero ¿cómo era como mujer lesbiana? O sea, como que tú percibías que había o viste que había otras mujeres lesbianas y veías como el bullying o era un poco más enfocado hacia la diferencia de los hombres? O sea, creo que es algo que me interesa mucho conocer. Creo que me pasó una experiencia similar. Estos hombres que caen más en el estereotipo de expresión de género femenina eran targets de buleo, ¿no? Y Ujú. obviamente no mencionaré quiénes, pero así tengo en mi top of mind dos, tres, que yo sabía que la generación entera se los traía de bajada justamente por presentar estos comportamientos más femeninos. Y me acuerdo que había también una chica particular de la generación que en algún momento se autodenominó como lesbiana, pero estábamos bien chiquitos, ¿no? O sea, te estoy Ujú, hablando de ujú, cuarto, ujú. quinto de primaria, y además por su manera de ser y su personalidad, también era mucho más alternativa, ¿no? Lo voy a Ujú, decir de esa ujú. manera. Entonces hubo puntos en el que le gustaba un superhéroe y creía que era él, y como que tenía muchos temas de su personalidad alrededor. Aunque había mencionado eso de que le gustaban las niñas, realmente también estaba muy opacado por otras cosas que en aquel momento alarmaban más a la sociedad poblana, ¿no? Entonces, era así la única pizquita, pero estaba tan plureado por estos otros temas que la verdad es que ni era referente, ni era una opción, ni era realmente un genuino entendimiento de cómo hubieran tratado a una mujer lesbiana, ¿no? Y pues así que tú dijeras, poder identificar por comportamientos o por manera de ser a otras chicas, la verdad es que no. Ya obvio ahora uno sabe y dice, ah, El no, pues gaydar. sí. Ay, no, pues me hubiera dado cuenta, claro, era obvio y no lo vi, pero no, o sea, no existía ningún tipo de referente o alguien a quien yo me hubiera podido acercar y decirle, oye, ¿tú también vives esto? Y no sé Total. si genuinamente era un tema de que no existían esas conexiones o de que también a veces uno se autoblinda y se autoprotege y dice, pues justo, no puedo confiar en nadie, no sé quién sí, quién no, y entonces pues vives esto solo. También tú como hombre gay no te quieres juntar con otros hombres gays porque al final se vuelve más grande la manada, ¿estás de acuerdo? O sea, es más fácil pegarle un target de dos que a un target solo. O sea, entonces al final creo que pasa eso. Y pues sí, es un camino que se vive solo como persona, pero ¿qué te daba miedo en ese momento? O sea, ¿qué te impedía como no sé, hablar con tus papás, hablar con la psicóloga? O sea, ¿qué te separaba como de decirlo abiertamente? Yo creo que sí ese miedo al bullying, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que el bullying fue algo que toda mi vida toreé. O sea, realmente, repito, no estuve nunca en el ojo del huracán, pero por supuesto sí viví dos, tres incidencias de bullying que te dejan marcado heavy. Ujú. Entonces, como ya estuve en esa situación, sí creo que hay un miedo enorme a ser señalado y cuando lo volteas a ver, ¿no? O sea, por diferentes motivos, pero sí habían unas 5 personas en la generación a las que se traían de bajada total y uno decía, no, hombre, es que yo no estoy para darles argumentos, ¿no? O Ujú. sea, esta gray zone, Total. esta sombra funciona perfecto y sí me iba quedando claro que aunque por supuesto
y mi vivencia, ¿no? O sea, yo estuve en la misma escuela de kinder hasta prepa. Y aunque genera cosas muy positivas de con los que sí generas comunidad, conectar y hoy es de las cosas más increíbles hablar con alguien y decir, güey, te conozco desde que teníamos mocos y 3 años, está cañón. Pero por otro lado también era una burbuja muy fuerte que tenía riesgo a muchas púas, o sea, al final de cuentas estaba todo en juego, ¿no? Tu reputación, tu estabilidad, tu todo. Y yo creo que en ese sentido, algo en mi instinto más grande me hizo autoprotegerme muchísimo. O sea, de hecho te puedo decir que en la prepa, cuando se empezó a poner de moda el high five y luego Facebook y así, Ujú. yo nunca abrí cuentas. O sea, yo me mantuve lo más lejos posible del mundo digital porque en el fondo yo sabía que no quería estar vulnerada por ningún Mm, frente. ujú. Entonces, fue como una decisión sí consciente, pero también muy instintiva. Y yo jamás abrí Facebook, ni High Five, ni Metroflog, ni nada de eso en la prepa. O sea, sí Metrofloca, me fue siento un... bien, bien fósil. Yo veía cómo los demás estaban y ya en los recreos de prepa íbamos a Ujú. las compus y se conectaban y así. Y yo la neta procuraba no participar en nada de eso. Sí tenía yo Messenger y hablaba con mis amigos en Messenger, pero justo solo con mis amigos, no con más gente. Y la neta es creo que de las cosas que más le agradezco a mi intuición, el haberme alejado de esos espacios, porque ahora que amistades me cuentan, no, y pasó tal con fulanita, y se dijo esto, y pasó lo otro, y yo decía, ¿cómo carajo está todo eso pasando? O pasó ahí enfrente de mí y yo no lo vi, pues justo porque me creé una coraza para no estar expuesta. Lajaula.com, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese lugar donde grileaban gente? ¡Qué horror! Cañón. Oye, ¿y cómo conocías gente? O sea, estando en el closet, ¿conocías personas o cómo era la dinámica de, pues, empezar a, no sé, a tener estos primeros acercamientos con mujeres? Realmente en el entorno de la prepa, yo te diría, no era una posibilidad real como tal, Ujú. ¿no? O sea, tanto por el miedo al que dirán, como en aquel momento, pues mi mamá sí nos tenía bien controladitos, ¿no? De la casa a la escuela y de la escuela a la casa, y si quieres salir con amigos, ¿no? O sea, vas al cine, Oye, ¿a qué hora es la vamos función? A así. las 5 paso por ti a las 7. O sea, sí tenía como ese control muy fuerte, ¿no? Que es una de las heridas y traumas más fuertes de mi vida, pero por otro lado también agradezco porque creo que sí me permitió mantenerme alejada de muchas situaciones de riesgo, aunque justo pues no me permitió entonces explorar, ¿no? Porque tal vez sí en una fiestecita, en una salidita al cine, pues tal vez sí hubiera podido conocer a alguien, pero pues no, o sea, oye, tú sientes esto o piensas esto, no iba a salir entre la clase de matemáticas y la de biología, ¿no? O sea, entonces, realmente todo sí empezó a ser digital y creo que el otro día vi uno de tus clips de chat.com y todas esas cosas. Pues sí, obviamente yo también me metía y era como intentar platicar con gente que estuviera teniendo las mismas vivencias que uno, pero también siempre con esta seguridad geográfica, ¿no? De, pues está en Voy a Tamaulipas, hablar ¿no? O con sea, alguien de como que Monterrey. exacto. Es como que sí era como que fue un proceso perfecto en el ritmo que llevó, porque justo fue como empezar a conocer gente, pero también sin necesidad de ya conocernos físicamente o empezar a vivir otro tipo de experiencias. Entonces, yo agradezco mucho que esos 3 años donde estuve en el closet fueron completamente para mí y para trabajar en mí, en mi seguridad y en mi entendimiento antes de poder salir al mundo y decirlo. Claro. Eh, pero ese fue el shifting point, ¿no? O sea, como que yo tenía muy claro que en el contexto de la escuela y de la prepa no había espacio para salir, pero yo ya no sabes cómo añoraba llegar a la universidad y poder construir una nueva vida y un nuevo entorno. Yo sabía en ese punto que ya no quería estar en el closet. Ok, ¿y cómo fue o sea, cómo fue cuando saliste del closet? ¿O qué, o sea, qué te llevó a hacerlo?
justamente fue eso, ¿no? Tal vez como pensar en este oasis en el desierto y decir, ya en la universidad quiero que todo sea diferente, ¿no? Quiero Ujú. que ya pueda yo conocer, salir, hacer, ser yo, ¿no? Y que yo sabía que en el entorno previo de la escuela en la que estaba eso no iba a suceder. Entonces, como yo le había ido midiendo al agua, El agua a los camotes. exacto, ahí yo dije, no, pues sí, sí quiero, no quiero seguir viviendo esto de estar encapsulada, quiero decir las cosas y salir del closet, ¿no? Y me acuerdo que ahí decidí dos amigas para decirles, Ujú, que eran las más cercanas y las que más podía yo ver que tenían, y tomé la decisión de decirle a mi mamá también en el ujú, verano de la universidad a la prepa, digo, ujú. de la prepa a la universidad. Ya la neta no me acuerdo quién le dije primero, o sea, no me acuerdo si le dije primero a mi amiga y luego a mi mamá o al revés, pero sí recuerdo que a mi amiga le dije, como ya en esos últimos días de prepa, ya sabes, de la ceremonia de despedida y de la fiestita, La firma de y la neta anuarios. no reaccionó tan bien como hubiéramos Mm, pensado, ¿no? Incluso pensando en que ella ya tenía un antecedente de haber tenido otra amiga que entiendo era bisexual, ¿no? ajá. Sí le costó, o sea, sí le costó los primeros 3 días, sí sentí como, fue como de, sí, amiga, no pasa nada, y así de, ¿no? Entiende su proceso, ¿no? Y obviamente seguimos siendo amigas a la fecha, pero sí ahí yo sentí el chin. Luego le dije a una segunda amiga, ella reaccionó mucho mejor, ¿no? Fue fluyendo y fue ahí cuando hablé con mi mamá, ¿no? Y fue como, fue una conversación bien difícil. Yo estaba como muy tranquila y muy segura y la verdad es que irónicamente yo no había visto motivos de alarma como para pensar, ay, mi mamá va a reaccionar mal o es homofóbica o algo. No, o sea, al contrario, pues el jefe de mi mamá era gay y mi mamá como que hablaba de eso abiertamente y Ujú, como que muchas veces decía, ay, ojalá pues algún día sí encuentre a alguien que lo ame y no, como muchas ujú. cosas. Ya que no sé si esta la tenemos que editar, pero pues ya sabes, el clásico señor homosexual Claro. grande que busca Ujú. mucho chichifo y, ¿no? Con tal de Ok, encontrar un poco de amor, pero, ¿no? Mucho esta dinámica que también es claro, natural, ¿no? claro, Porque pues muchas veces como personas homosexuales pues no nos han hecho creer merecedoras de amor, ¿no? claro, Y total. por eso pues termina uno con estas vivencias. Y luego pues también cuando hablaba de nuestro estilista y luego tronó con un novio y encontró uno mejor y siempre decía, ay, qué bueno que fulanito encontró a menganito y ya son tan felices porque pues con el otro no le iba bien. Entonces yo decía, mi mamá lo va a tomar Bien, perfecto, bien. No, pues no, no, sí fue un proceso, sí fue un proceso. ok. Bueno, al final creo que es eso, ¿no? Siempre es más fácil verlo desde el exterior que ya cuando te toca en casa. Nunca voy a olvidar ese día, ¿no? De cómo le conté a mi mamá. Yo había ya preparado todo, ¿no? Qué día le iba a decir, a qué hora. Nosotros normalmente los sábados nos levantábamos súper tarde y mi mamá se levantaba bien temprano. Entonces ese día yo puse alarma, me levanté temprano, me puse lista y dije voy a aprovechar que mi hermano esté dormido para hablar con mi mamá. Entonces llego a su cuarto y me dice, ¿y ahora tú qué haces despierta aquí tan temprano? Ujú. Y yo no, pues es que quería hablar contigo. Y no, pues obviamente le dije el tenemos que hablar y apanicó mil. Se puso así de, ¿qué? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué pasó? Y yo, no, tranquila, o sea, no es nada malo. No, yo creo que se imaginó las peores Ujú. cosas del universo, ¿no? Este, y ya estaba como súper alerta y le dije, no, mamá, o sea, no te voy a decir si estás así. No, sí, ya dime, y me empezó a gritonear que le dijera, y yo, "Ay, no". Ay, no, ajá. Y entonces pues ya le dije, oye, mamá, te quiero compartir que soy lesbiana. Pálida, se de no, pero ¿cómo? Como que yo creo que se imaginó que andaba con alguien o algo así, como que me empezó a interrogar y le dije, no, ma, o sea, no he andado con alguien, no estoy con alguien, pero pues justo yo ya he llevado un proceso de descubrirme de esta manera y te lo quería compartir.
Y ya como que yo creo que ahí entro un poquito en el modo automático de discurso, ¿no? Como de, no, bueno, pero es que bueno, a ver, si quieres como experimentar y, o sea, yo podría entender, pero bueno, también tienes que ver, pero, no, y le dije, a ver, ma, es que no te estoy compartiendo una duda, te estoy diciendo algo que ya llevo 3 años trabajando y te lo estoy compartiendo, no te lo estoy dando a debatir, ¿no? Ujú. Yo perra desde chiquilla, ¿eh? Este, Y me dijo, ya, y ahí me echó el speech de, no, bueno, obviamente, pues tú eres mi hija y yo te amo y siempre voy a estar contigo, pero bueno, esto lo tenemos que ver como familia, entonces compárteselo a tu hermano, por favor, para que juntos, que no sé qué. Y le dije, sí, se lo comparto. A mi hermano fui, le toqué la puerta y le dije, oye, güey, ¿qué? Soy lesbiana. Ah, ok. Y ya, y no se volvió a hablar del tema, Alonso. Meses y meses sin tocar el tema. Entonces fue como una salida de, pues ya dije la verdad, ya se supo, pero tampoco cambió nada. Más bien abrió, eh, ¿Tensión o qué? O sea. sí, el silencio, la atención, muchas cosas, ¿no? Y yo dije, bueno, mi mamá lo que me dice es que en aquel momento, justamente como que pues sí, te abrumó la situación, veníamos de justamente estar definiendo de mi escuela y de la beca y de si, pues, si no, y justamente ella apenas iba a soltar ese estrés cuando yo le llegué como pues con esta, ¿no? Noticia a Ujú, manejar. ujú, Entonces yo como que justo ahí sí me sentí más libre para entrar a la universidad y empezar a explorar, pero al mismo tiempo fue una transición, un entendimiento, ¿no? O sea, yo particularmente en la universidad no era de las que andaba con la bandera y en la universidad yo no era abiertamente gay, pero poco a poco sí fui teniendo amistades a las que les fui contando y me iba yo empezando a sentir en este círculo de confianza. Pero yo sí recuerdo que, te podría decir que ahora erróneamente lo veo, ujú. pero también entiendo que es parte del proceso. O sea, yo sí decía, no, pues es que yo no solo soy Norma la lesbiana, o sea, soy mil cosas más que eso, porque voy a estar con una bandera aquí en la frente todo el tiempo, ¿no? O sea, no hay necesidad alguna. O sea, y no es que lo oculte o algo, pero pues Nadie a tiene veces que como saber, que, ¿no? Como esa pues, parte, ¿no? De que si yo lo como sé, que nadie tiene que saberlo. O bueno, o sea, como que, o sea, si tienen duda que me pregunten, pero no lo tengo que decir. O Pues como, más bien era como ¿no? Había un grupo particular de gente de la universidad y que de hecho varios eran mis amigos, ¿no? Pero yo decía, todo somos gays, el grupo gay, todo gay, ¿no? Y qué bueno, porque qué bueno que llegaron a ese proceso de manera tan acelerada. Pero yo en ese momento sí sentía como si yo me pongo esa cachucha, no quiero que sea por lo único que se me vea, ¿no? O sea como que yo tenía muchas ganas de ser quien era yo en su totalidad y no ujú, solamente esa etiqueta. Hoy poco a poco he entendido que también era parte del proceso de entender, de llegar a tu propia seguridad, porque justo llegar al punto del activismo es un proceso, ¿no? Hasta que realmente estás afianzado, ¿no? Y que no todos tienen que llegar ahí, incluso pudiendo. Pero sí, me acuerdo de esa época como universitaria, donde justo fue más bien como de manera muy selectiva a qué amistades le iba yo diciendo. ujú, Y pues en ese proceso, por supuesto, es que sí conocí ya a mi primera novia por una aplicación de internet. Ahí sí, pues ya nos vimos y fuimos novias y mi primer amor y 6 meses increíbles hasta que me terminó. ujú, Y entonces, ay, yo creo que fue mi iniciar de destapar muchas cosas, ¿no? Porque creo que mucho del manejo emocional y de muchas cosas, pues lo había yo hecho desde la teoría y ya empezarte a enfrentar a tus primeras relaciones amorosas ya es el verdadero estruendo de la práctica y ahí es donde sí te despiertan muchas cosas que uno tiene que trabajar, idealmente en sus veintes, ¿no? Para descubrir todas esas heridas. Entonces, así fue un poco ese proceso y obviamente, pues te diré que fue un proceso que duró más de 10 años el poderme encontrar en mi identidad y en mi tranquilidad y el poder ser realmente advocate, ¿no?
poco a poco ir saliendo del closet también en otros espacios. Claro, porque no solo es salir del closet, sino como, a ver, has estado tanto tiempo encerrado y no sé si te pasa. O sea, una cosa ya es decirle a tus papás y a tu círculo cercano, pero como que el estrés postraumático de sentirte, pues sí, como el patito feo, el que van a rechazar o el que van a bulear, al final no te impide en tu totalidad llegar y decir, ah, hola, soy Norma, ¿no? Bueno, yo hablo desde mi experiencia, no es como decir, ah, hola, soy Alo, o sea, como que no sé si te pasó, pero o sea, como que al final tú tenías que probar más que los demás y eso es algo que he platicado con otros hombres gays. O sea, como que tú tienes que decir, yo soy el más inteligente o yo soy el más guapo o yo soy el de este, porque al final siento que ya traigo como, o sea, como que traigo la cuenta en negativo, entonces me tengo que asegurar de hacer más cosas para sentirme valioso. 100%, o sea, yo creo que eso describe mi lado más oscuro, ¿no? O sea, creo que en la primaria, secundaria y prepa, o sea, poco a Ujú. poco fui generando esta identidad de ser muy chingona y la de súper buenas calificaciones y súper inteligente. Y llegué también así a la universidad porque justo era como esta manera como bien dices, ¿no? De compensar un poco de lo otro que yo no cumplía el modelo, ¿no? O sea, no puedo cumplir el esquema de cuerpo hegemónico, de belleza hegemónica, heterosexualidad, entonces pues uno empieza a sobrecompensar en soy el más inteligente, soy el más sensible, soy el que más ganas le echa, que también es una trampa, ¿no? Porque justamente pues al final de cuentas uno no necesita Da burnout, validación de ¿no? nadie, ¿no? Y que Claro. te lleva justamente a esta necesidad de reconocimiento y en muchos sentidos, ¿no? Y sobre todo trasladado a la parte amorosa, pues al estar buscando constantemente este amor y esta herida a sanar y luego desata cosas pues más difíciles de tratar, ¿no? Claro, claro, total. Y oye, tengo otra hipótesis que se me había olvidado preguntarte, porque muchas personas dicen que los gays, o sea, alargamos demasiado nuestra juventud, 35 años y sigo saliendo, bueno, ahora que vivo aquí no, pero antes salía como si tuviera veintitantos. No sé si pasa algo similar o como que te pasó a ti, o sea, como que empezaste, o sea, yo percibo, al menos yo, como que empecé a vivir muy tarde, ¿no? O sea, como que el proceso que los heterosexuales hegemónicos tienen de salir con alguien, enamorarse en la secundaria, enamorarse en la prepa, tú como miembro queer o como persona de la comunidad empiezas al menos 10 años después, ¿no? O 5 años después, o sea, como que ya te traen ventaja a ellos que pues no tenían que cuidarse de poder vivir estas cosas que como ser humano explora. Totalmente, o sea, sí creo que hay un desfase, ¿no? O sea, porque justo yo escucho historias de mis amigas que tenían novios a los 14, 15 años y ya tenían el chambelán y todas estas experiencias que, como bien dices, te van tanto experimentando como forjando, pues yo las empecé a vivir hasta los 19. Sí creo que existe como este patrón, como de que a veces se posterga. Tengo otra óptica que te podría compartir. O sea, lo que yo sí creo, e irónicamente, es, es que ser parte de la disidencia sexual, aunque en algún momento te genera este choque y vulnerabilidad y muchas cosas, para mí lo único que hace es que acelera que rompas el cascarón. Lo que yo sí creo es que muchas personas que pertenecemos a la comunidad rompemos el cascarón de las estructuras sociales, los roles de género, las expectativas, mucho antes que las personas heterosexuales. Y entonces hay un punto en el que te das cuenta que lo más importante es ser feliz, ser tú y disfrutar. Y te das cuenta de eso muchas veces antes que el resto de tus personas alrededor, ¿no? O sea, es como, no, pues mijo, yo ya desde los 15 años ya me estaba cuestionando qué soy, qué quiero, por qué sí, por qué no, Total. si ponerme falda o pantalón significa algo de mi vida o no. Y no, o sea, yo como mujer lesbiana ya he cuestionado los roles de género desde antes, porque no quiere decir que por ser lesbiana me libre de los roles de géneros en las relaciones. O sea, es como, sí, uno como que es un catalizador que entonces sí creo que muchas veces te lleva a una vida de mayor disfrute y de mayor soltura y de mayor autenticidad en tus veintes, ¿no? Más que otras personas que creo que lo viven
hasta los 30 o a veces hasta los 40, ¿no? Ya después Claro, del divorcio, de los hijos, ahí es donde dices, ay, ¿y si eso que me dijeron socialmente más bien no era así y hoy lo tengo que cuestionar? Yo creo que eso es parte de lo que sucede. claro. Sí, sí, interesante. O sea, como que también creo que, a ver, yo tenía un amigo que decía que, o sea, esta orientación sexual, o sea, el ser como una disidencia, como tú decías, lo eliges al nacer. O sea, como que literal tu alma decidió venir a esto. Y yo creo que también la mayoría de las personas queers que conozco son mucho más espirituales que los otros. O sea, como que nos cuestionamos otras cosas o como que es un proceso más acelerado el como llegar, el escalar la pirámide de Maslow un poco más cercano hacia la autorrealización que porque viviste mucho tiempo en estado de sobrevivencia, ¿no? Entonces como que ya dices, puta, ya viví en sobrevivencia, ahora pues ya disfrutar, hacer, o sea, la vida es otra cosa. 100%, o sea, y si ya rompiste el cascarón en una de las cosas más socialmente cuestionadas, ¿no? Ya también el resto de cosas te empiezan a valer, ¿no? O sea, versus alguien que tal vez por la heteronorma ha seguido más los patrones sociales, ya cuando empieza a querer transgredirlos, es apenas abrir la caja de Pandora. A uno se le abre desde el día uno en el que dices, ay, ¿qué tal y si soy? La verdad es que genuinamente he llegado a la conclusión de que justamente cuando tu alma decide ser homosexual o parte de alguna disidencia, eh, eh, es un gran regalo porque justamente te permite experimentar muchas cosas y cuestionarte muchas cosas para come to peace, ¿no? Con Claro. tu persona. Súper, sí, total. Y hablando de cómo lo rompes, o sea, porque lo que me encanta es que eres abiertamente mujer casada en el trabajo. ¿Cómo fue este proceso de poder decir? Porque hay muchas personas que sí son abiertamente gays, pero como que ocultan esta parte de no soy una familia tradicional en un entorno que prioriza esta parte de familia tradicional. ¿Cómo fue ese proceso para ti? También fue un proceso muy lento, ¿no? O sea, obviamente yo creo que parte de esta onda de cuidarme y de ver en quién podía confiar, y creo que al final siempre había un miedo de decir, aunque yo estoy en paz y es de las cosas en las que quiero hacer un paréntesis y desde el profundo privilegio tuve la fortuna de no ser una mujer lesbiana, que no quisiera ser una mujer lesbiana, o sea, yo sé que muchas Ujú, personas de la comunidad se enfrentan con la primera batalla contra sí mismos, ujú, ujú, ¿no? O sea, yo desde un momento me vi, me acepté y me sentí cómoda con, ujú, pero al final sí sabes que la incomodidad puede estar afuera y que siempre puede ser algo que te juegue en contra. Entonces yo creo que por eso en la universidad todavía era yo como más discreta, menos abierta y fui encontrando solo esos espacios. Y cuando llegué a mi primer trabajo, mismo caso, o sea, la verdad es que yo decía, ay, si quiero ser la gran marketera del planeta, pues y si no lo puedo hacer porque pues soy lesbiana y entonces me dicen algo o pasa algo, y pues yo llegué a un entorno laboral en el closet y yo no hablaba, ¿no? De mi vida personal, como que por lo menos dentro de todo estaba yo como en este balance de ni me voy a inventar un cuento chino, pero tampoco voy a decir las cosas, ¿no? ujú, ujú, Entonces yo justo me vine a vivir a la Ciudad de México teniendo una relación previa de 2 años en Puebla, una relación bastante difícil. ujú. Este, y entonces, pues justo fue muy interesante, ¿no? Venirme a la Ciudad de México y sí decía, ay, no, pues sí tengo una relación, ya sabes, ¿no? Lenguaje neutro lo más que se pudiera, que uno no engañe a nadie, esa es la realidad, pero pues es parte de todavía sentir esa seguridad. Y sí, yo recuerdo que en general fue una relación bastante complicada y que atentó de muchas maneras contra mi estabilidad económica, física y mental. Este, yo veía como mi jefa decía, aquí hay un algo, ¿no? Y yo lo toreaba y lo toreaba y como que siento que ella me quería ayudar, pero al mismo tiempo no sabía cómo, porque pues era el gran secreto, pero sí, pero no. Pues justamente fue una relación muy difícil, ¿no? Que me llevó a la terapia, gracias al universo. eh, y pude salir de esa relación y como empezar a recuperar un poco de mi fuerza, de mi autonomía, de mi amor propio. eh,
Y poco a poquito, conforme también me fui consolidando en el trabajo, fui empezando a encontrar la seguridad del mismo esquema, a gente de confianza, irle contando. Ujú, Luego avancé a otra relación, esta un poquito mejor y que obviamente ya también tenía más convivencia y ciertos temas. Y como fui generando mis grupos en el trabajo de amistad, pues esta novia también empezaba a participar en algunas de las dinámicas, viajes, salidas o etcétera. Y ahí entonces como que pues me empecé a sentir más segura de ser un poco más abierta, pero siempre solo con amigos selectos, que yo les contaba como con esta, te cuento esto a ti, ¿no? No era como es ujú, un secreto, pero también no era obvio y claro ujú, que la comunidad entera, ¿no? De la empresa lo debería de saber. claro. Y fue un proceso, o sea, yo creo que fue hasta por ahí del 2018 yo creo, o sea, ya llevaba yo 3, 4 años trabajando, que, o hasta por el 2019 yo creo, que ya como que salía más a tema y sí me acuerdo de una vez, ya sabes, como de estos, hablan mucho de este concepto de estas salidas constantes del closet Ujú, que uno tiene que hacer. ujú, Me acuerdo perfecto que había un chico con el que yo trabajaba, que la neta nos llevábamos súper bien, y él me ujú, contaba cosas de su vida y yo de la mía, pero pues yo nunca le había dicho que era lesbiana, ¿no? Y no sabía él que yo tenía una novia. Y me acuerdo que ya sabes, como que la conversación llevó a una cosa y a otra, y como que entonces ahí se lo dije, pero ya como de una manera más natural, no como el secreto. Y como que él sí se sorprendió, pero ya sabes, son como estas experiencias donde, claro, uno constantemente está teniendo que salir y explicar y decir y contextualizar. Eh, y yo creo que lo que genuinamente me fue dando más seguridad para salir del closet ahora sí de manera mucho más fuerte fue justo poder tener una relación tan sana, tan correcta, tan trabajada y que te genera esta ancla, ¿no? Porque incluso esta exnovia pues también era una relación muy difícil, ¿no? Y de muchos estiras y aflojas y de tronadas y de regresadas, ¿no? Que, que pues salir teniendo esta persona importante en mi vida, sí fui empezando a salir del closet, eventualmente con mi jefe y cosas así, pero como que también yo siempre sentía esta vulnerabilidad de pues en el fondo tampoco me da tanto orgullo contar de esta relación porque pues no es una relación sana, ¿no? Y uno en el fondo lo sabe, pero ahí sigue y La como que persona, ¿no? O siento, sea, exacto, y dices, chin. Entonces, después terminé esa relación y al poco tiempo conocí a mi actual esposa, eh, y eso cambió todo. O sea, el genuinamente tener una relación tan estable, tan constructiva, donde ambas hemos trabajado fuertemente, sí me dio esta seguridad y estas ganas de compartir, ¿no? O sea, porque genuinamente ha sido un logro de mucho trabajo, de mucha terapia y de mucho cuestionamiento poder llegar a el nivel de estabilidad emocional que hoy tengo. eh, y de eso poderlo compartir con otra individua en el día a día y construir una vida en conjunto, que yo creo que fue lo que más seguridad me dio, ¿no? O sea, en ese momento en el que yo empecé a construir una vida con Isa, fue, este es mi espacio, mi tranquilidad, mi paz, que viene desde mí, pero que hoy se sostiene con alguien más. Y ya ahí salí del closet así, ya como de, sí, conocí a tal y estamos andando y ya se vino a vivir conmigo y nos casamos y ahí sí como que ya empezó a hacer como efecto dominó a más y más y más gente en mi antiguo trabajo. Entonces yo ya hubo un momento donde oficialmente salí como más abiertamente del closet en ese antiguo trabajo. Ya, era como un I've come to peace, ¿no? De poderlo contar más abiertamente, no solo desde el orgullo del trabajo mismo que yo he hecho, pero también de tener una persona, y no sé si es la palabra correcta, digna de con quién lo estás viviendo.
Ok, Yo creo que ok, eso fue lo qué más poderoso. bonito, qué bonito. Oye, ¿y cómo te conviertes como en este advocate o cómo te vuelves como parte de este comité de cambio? Bueno, no sé cómo se llama, pero o sea, pues sí, ¿no? Es como, o sea, cómo empiezas a ser parte de la agenda de diversidad e inclusión dentro de la empresa. Justo pues yo en ese momento, por ahí del 2020 tuve este cambio de empresa, ¿no? De mi empresa anterior a la nueva empresa y desde el proceso, como yo en aquel momento ya estaba casada, no legalmente, pero sí con nuestra boda maya, o sea, yo desde entrevistas dije, ya, o sea, yo ya no vuelvo a ocultar ni a usar lenguaje neutro, ni mucho menos. Desde que entrevisté para esta nueva compañía, fue un, sí, soy Norma, estoy casada, mi esposa se llama Isabel, vivimos aquí con nuestros dos perros, porque yo sabía él. Yo a cualquier nueva empresa en la que llegue, tiene que ser un espacio en el que me reciba ya con todo lo que soy, porque al Ujú, haber ganado todo esto, yo no estoy para dar una marcha atrás. claro. Entonces, justo cuando llegué a la compañía y eran épocas pandémicas, vi que existían estos ID rooms, ¿no? O social groups, y vi que había uno LGBT. Y dije, "Ay, pues me voy a meter". Y como pues ya sabes, estábamos en épocas pandémicas y todos con muchas ganas de convivir, pues empezaban a hacer como platiquitas o Zooms o la marcha virtual. Y entonces fue una de las experiencias más bonitas y más sorpresivas, como de decir, el que ya existiera esta apertura en la empresa me permitió conocer gente y empezar a generar redes más allá de mi entorno laboral per se, ¿no? De mi unidad de negocio o de mi rol de marketing, que claro que empecé a generar relaciones, pero de las cosas que más agradezco fue que entonces este espacio LGBT me permitió conectar con más gente de la empresa y que además es una empresa gigante y a la que es muy difícil entrar y además conocer gente y desde, ¿no? Desde puro Teams en la pandemia, fue de las cosas que mejor me recibió y te juro que sí fue de las cosas que más me impactó el decir, wow, aquí se habla abiertamente de, aquí puede ser libremente, hay un grupo, hay un comité. Sí creo que son de las cosas que más alto valor generan y aunque hay mucho trabajo, por supuesto, por hacer, el tener esos espacios de visibilidad son valiosísimos porque entonces ya no es que estés buscando o cazando dónde, es que ya sabes a dónde llegar y eso es súper poderoso. Entonces, pues me fui involucrando primero, pues como miembro activa del grupo, ¿no? Así de, ay, pues, ay, se necesita ayuda aquí, ay, pues voy, ay, vamos a hacer esto, voy. Y como que poco a poco fui viendo todo el trabajo que Nestlé hace detrás de la diversidad, equidad e inclusión, que me fui involucrando más y ganando como proyectitos más grandes y haciendo cosas, siempre como miembro del equipo Ujú. eh, y se empezó a sentir muy bonito, ¿no? Y que entonces ya te empezaron a invitar a espacios o a conferencias o a cosas. Y genuinamente creo que es de las cosas a las que más valor le he encontrado a la compañía y que más cómoda me hacen sentir, porque yo sí te puedo decir que Nestlé ayudó a que se despertara mi chip activista, ¿no? Antes tal vez ni siquiera me lo había planteado y el simple hecho de entender que existían espacios para hacerlo me hizo un switch on y me metí a full. Ya después, pues justo conforme pues te vas involucrando más en las actividades y etcétera, justo hace un año ya me invitaron oficialmente a pertenecer al comité y hemos estado trabajando en ese sentido y la verdad es que sí, ha sido un gran disfrute, un gran logro y una cosa que ayuda a darle mucho más propósito al trabajo, genuinamente. Muy bien. Oye, ¿y qué te gustaría? O sea, si pudieras decir, ok, ¿qué podría darle a las generaciones de queers que vienen? ¿Qué te gustaría hacer? O como que, ¿cuál sería como tu legado? Yo creo y que justamente es importante seguirlo haciendo, es en cuanto te sea posible, ¿no? Como persona por parte de la comunidad, si te llega a ser posible, la visibilidad sí importa e importa mucho. O sea, no es obligatorio, pero si se puede, sí, porque justo empieza a generar este referente
lo que tú y yo nunca vimos como el profesional exitoso o no exitoso simplemente existiendo, Existiera sin ser ¿no? una caricatura, ¿no? O sin ser el Exacto. buleado. Ujú. O sea, la verdad es que sí genera cosas positivas todavía a las nuevas generaciones. Sí creo que las nuevas generaciones vienen con mentalidad más abierta, receptiva y deconstruida, pero al final de cuentas siguen navegando en una sociedad donde pues todavía convivimos con otros entornos que siguen existiendo fuertes discriminaciones, ¿no? Entonces, yo creo que para las personas de la comunidad les diría, en medida de lo posible, si pueden, justamente trabajen en esta visibilidad y en esta generación de la conversación. Y a las nuevas generaciones, aunque el camino ha sido labrado y está mucho más abierto que antes, lo más importante es que siempre mantengamos conciencia de todas las personas que transitaron este camino, porque haberlo abierto les costó mucho trabajo, ¿no? O sea, que hoy, por lo menos en México, tengamos matrimonio igualitario, estemos trabajando en temas de prestaciones, de cultura, etcétera, significa un esfuerzo detrás de mucha gente, que aunque sí debería de ser algo natural e incuestionable que se dé, no ha sido así, ya ha significado Claro. mucho trabajo y que creo que el no darlo por sentado también ayuda a seguir generando ese trabajo, porque no es que ya esté hecho, es que vamos a tener que seguir cuidando esta parcela para que no nos ganen el territorio, ¿no? Porque pues también empiezan a existir corrientes de nuevo tradicionales que pueden volver a ganar territorio que ya logramos, ¿no? Justamente labrar. Total, 100% de acuerdo. O sea, es literal hacer visible lo que nadie quiere ver para que al final con la visibilidad empiece a haber políticas. O sea, porque no es solo un hecho, o sea, si me permites sumar a tu idea, o sea, no solo es el hecho de véanme, soy gay, es más bien, o sea, la comunidad gay también tiene necesidades que se tienen que cuidar, ¿sabes? O sea, porque muchas veces, pues, el que no ve en la agenda política o en la agenda de las organizaciones, si no es visible para ellos, pues lo van a ignorar. O sea, no es un dolor que ellos vivan, claro. Entonces, al compartir tu experiencia, pues haces una gran diferencia en el mundo. Justo, y al final de cuentas, pues hay muchos temas de políticas, incluso en la parte de las empresas, que pues hay que considerar, ¿no? Justamente con esta perspectiva tanto de diversidad como en general LGBT o incluso de género, porque pues las reglas hoy están establecidas como están y a menos de que realmente lleguemos, las cuestionemos y las gestionemos, es como se va a avanzar, ¿no? Y también es que, y es de las cosas más importantes que trabajar como corporaciones, no porque uno ya tenga un checklist de la certificación o de las cosas básicas que cumplimos, quiere decir que el trabajo está hecho, ¿no? O sea, al final de cuentas, por ejemplo, hemos logrado avances muy importantes para justamente las prestaciones igualitarias entre matrimonios del mismo sexo, pero bueno, tarea hecha. Ahora hay mucho trabajo que hacer justamente para el acompañamiento de la comunidad trans, ya sé que ya haya hecho su transición o que lo vaya a hacer Mm. en unos espacios laborales, que ahí es donde también uno dice, ay, esa chamba sí nos falta por hacer, Claro, ¿no? Y que se tiene que empezar desde cero y son trabajos que toman tiempo, que también te hace un lobbying interno, ¿no? Y que hay veces que uno quiere avanzar 10 pasos, pero pues justamente por el contexto y por las cosas, pues vamos por dos para luego poder llegar a esos 10. claro. Total, total. Pues muy bien, Normiux, me ha encantado conocer un poco más tu historia, porque como decíamos al principio, como que muchas veces conoces a personas de la comunidad, pero no te tomas el tiempo de conocer su historia, entonces te agradezco mucho tu tiempo por compartir y por abrirnos este pedacito de ti. También te agradezco por el activismo que haces y por este mensaje, o sea, que justo está alineadísimo a lo que te contaba cuando te invité. Necesitamos hacer visible esto para que las personas que se sienten en un struggle vean que la cosa se pone buena y para las personas, los aliados o los que no quieren ser aliados, pues también se den cuenta que aunque no les guste es algo que va a seguir existiendo. Entonces te agradezco mucho, Normiux. Aló, muchísimas gracias de verdad también por invitarme, por generar esta conversación y este espacio. Y creo que mencionas al final algo súper importante, ¿no? El trabajo de la comunidad no se queda en la comunidad,
Creo que justamente los aliados son algo sumamente necesario. También todas aquellas personas que nos estén viendo y que estén escuchando y que no necesariamente pertenezcan a la comunidad, de verdad necesitamos de ustedes, ¿no? Para ir rompiendo esas barreras, para generar comunidad, para ir generando esos espacios seguros donde ya no haya cabida para chistes, para cuestionamientos, y que al contrario exista mucho más esta apertura y naturalidad de generar comunidad, y no comunidad de heterosexuales con homosexuales, sino comunidad humana, ¿no? Que creo que es lo más importante y que a veces perdemos de perspectiva. Total, total, me encanta, Normiux. Pues muchas gracias. Oye, no sé si quieras dejarnos donde te encuentran o quieras dejar como alguna forma de contacto, si no, también está perfecto. Este, Sí, la verdad no soy todavía tan abierta en mis redes sociales, ok, así me encanta, obviamente me sí. pueden encontrar en LinkedIn, y ahí sí hago todo el activismo con Norma Martín, y justamente para que vean también las cosas que estamos haciendo en la empresa. Ok, súper, Normiux, pues te agradezco mucho. Nos vemos pronto.